Comenzamos. Está cargando. Ya, en unos segunditos vamos a estar en vivo. Sí. Listo. Comienzo. Bueno, por favor, Alejandro, puedes comenzar. Sí. Buenos días. Vamos a darle continuidad a este seminario sobre la literatura y la gerencia, un esfuerzo del IESA y de las empresas Coninvest para llevar adelante esta actividad. El miércoles pasado adelantamos en el comentario de la obra que nos reúne, que es El Mercader de Venecia, escrito hacia 1596-1598 por William Shakespeare, y sobre el cual, antes de continuar con el comentario específico de la obra, quisiera detenerme unos 5 minutos a precisar la figura de Shakespeare, de nuevo a comentar a este autor. Serán cosas, muchas de esas, que voy a decir, ya las habíamos dicho el miércoles pasado. William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, un encantador pueblo realmente muy bello, orillas del río Avon, al norte de Londres. Su nacimiento se registró en 1564. Y en la misma localidad, en este pueblo de Stratford, va a morir en 1616 William Shakespeare a la cortísima edad de 49 años. Nació Shakespeare, esto lo comenté el miércoles pasado, pero esto es significativo, que lo voy a comentar de nuevo. Nació en 1564, que es justo el año en el cual muere Miguel Ángel Buonarroti. Esto nos sirve para situar a Shakespeare con cierta precisión en la evolución de la cultura occidental. Es decir, el poeta inglés llegó al mundo cuando el Renacimiento italiano pasaba de moda y daba paso a otras tendencias como que llamaran manierismo y barroco. Sin embargo, a pesar de que Shakespeare nace el año en que muere Miguel Ángel, que es un año muy simbólico, porque es como que ya el Renacimiento se cerró con él, uno no podría decir que Shakespeare no es un espíritu del Renacimiento, porque, como decíamos, Shakespeare nació en Inglaterra, y a Inglaterra, por su mismo carácter de insularidad, el Renacimiento continental llegó bastante más tarde. Como Leonardo, como los grandes espíritus del Renacimiento, como Leonardo, que era ingeniero militar, era cocinero, era poeta, era pintor, era escultor, era arquitecto, como Miguel Ángel, que era todas esas cosas menos cocinero, o como Rafael, Shakespeare fue muchas cosas. Eso es lo que uno llama un espíritu renacentista, un talento que se dedica a explorar y expresarse en muchos medios culturales o científicos. Shakespeare fue también un hombre de teatro, fue un empresario. Este teatro que estamos viendo aquí, el famoso Globo, lo administró él durante mucho tiempo. Era actor, era filósofo, era dramaturgo, era poeta narrativo y poeta lírico. Una de las cosas que más sorprende de Shakespeare, que siendo todo esto, era además un excelente administrador de los dineros que entraban y salían de su teatro. Esa rara habilidad, como tenía tantas, esa rara habilidad de saber manejar el dinero de sus ingresos, fue lo que le hace al final de su vida regresar a su pueblo natal, en Stratford,
en 1613 y allí, con el dinero que hizo en el teatro londinense, comprarse una de las mejores casas del pueblo, una cosa que todavía está allí, como todas las demás, de 2 pisos y muchos cuartos, y pasar los últimos 3 años de su vida de una manera muelle, retirado, lo visitaban sus amigos de Londres, hacía arquería, y una de las cosas más curiosas que ha llamado la atención a todos los que nos hemos acercado al mundo de Shakespeare, es que un hombre que escribió tanto, porque, atención, no solamente escribió 38 obras de teatro, sino escribió 144 sonetos, escribió 2 largos poemas narrativos, escribió un poema lírico sobre uno de los temas de la cultura griega. Al final, cuando él se retira del teatro, en 1613, a los 46 años, se retira, nadie sabe por qué se retira, porque tenía muchísimo éxito en ese momento, y regresa a su pueblo. Y durante esos 3 años, 1613, 1616, no se le conoció ninguna actividad, ya no solo literaria, sino que nunca dejó, como decíamos el miércoles, nunca dejó nada escrito. En esos 3 años, por eso que uno no cree en él. Freud no pensó, nunca creyó que él había escrito todas las obras. ¿Cómo es posible que durante 3 años usted no haya escrito ni una lista para el supermercado o firme un recibo? Lo único que teníamos esos 3 años es la firma de su testamento. Yo, William Shakespeare, y ya. Ese es otro de los grandes misterios de la vida de Shakespeare. Cómo alguien que fue escritor puede pasar 3 largos años de su vida sin escribir nada. Bueno, muere entonces en 1616 en ese pueblo que lo vio nacer. Una de las cosas de este hombre que no fue a las universidades, que uno no sabe si terminó el liceo en ese pequeño pueblito que es donde vivió, que se fue a Londres a hacer teatro, no tuvo ninguna educación formal, como un hombre con una cultura tan irregular puede haberse convertido en el más grande escritor de teatro desde la época de los griegos. Y eso hasta el día de hoy. No solamente Shakespeare es una grandeza incomparable, sino que a nadie se le ocurre, a estas alturas del juego, comparar a Shakespeare con nadie. Eso es algo que no vale la pena comentarlo. Él fue el más grande escritor de teatro desde los griegos y ya está. Una época, en el siglo XVII, se le comparó con otros grandes escritores, Racine, Corneille, pero ya no, ya nadie pierde tiempo en eso, uno se dedica a estudiarlo y ya. Otra cosa que hace que se dude la gente de la autoría de sus obras es cómo con una educación tan irregular haya podido tener tanta cultura. El problema de Shakespeare, y eso tal vez explique la libertad de su escritura, es que como nunca fue a una universidad, ni siquiera a un liceo de esos formales, él tuvo una gran libertad para escribir como le venía en gana. Y el amplio scope de su teatro, que tiene teatros que se desarrollan en Grecia, se desarrollan en Roma, se desarrollan en Inglaterra, se desarrollan en Italia, es que si bien él no tuvo una educación formal, era un hombre dado a las más diversas lecturas. Así como leía a los clásicos, leía a los italianos traducidos al inglés, también leía mecánica popular, seguramente leía Vanidades de la época o la revista Bola, y estaba interesado, enterado de todo, sin haber estudiado formalmente nada. Entonces, eso es algo que no se puede discutir, su grandeza singular, su grandeza incontestable. Otra cosa que quería señalarles es que Shakespeare nació en un momento justo para su capacidad creativa como hombre de teatro. Porque después de la caída del Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, es un largo proceso, el siglo V, siglo VI después de Cristo, el teatro, ir al teatro, representando un papel, cayó en desuso. Los bárbaros del norte que tomaron el Imperio Romano
francos, godos, visigodos, ostrogodos, lombardos, toda esta gente que tomaron Roma, sentían una, hasta cierto punto, inexplicable fobia por el teatro. A los bárbaros no les gustaba el teatro. Por lo tanto, los reinos europeos que van a surgir de la caída del Imperio Romano, que son estos reinos bárbaros, llamados siempre los romanos, durante 1000 años, entonces, en Europa no se va a conocer el teatro. No que fueran especialmente incultos, porque con el cristianismo estos bárbaros se van a convertir en gente muy culta. Porque ustedes se ponen a ver, durante la Edad Media se construyeron todas las grandes iglesias góticas, esos monumentos a la inteligencia, al ingenio humano. Se escribió la Divina Comedia, entre otras cosas, en la Edad Media. Se hizo una amplia música, que es la música del canto llano, los cantos gregorianos, todo. En fin, en la Edad Media la cultura prosperó, una cultura diversa a la de los griegos, claro está, pero prosperó, hubo grandísimos filósofos, desde San Agustín a Santo Tomás. Lo que no hubo, porque estos señores desconfiaban del teatro, lo que no hubo fue teatro. El teatro es uno de los grandes aportes del Renacimiento a nuestra cultura. Nos dieron de todo los hombres del Renacimiento. Tanto le debemos a Leonardo, a Miguel, tantísimo. Pero como movimiento, una de las cosas que más le debemos es que hayan hecho renacer el teatro, y es lo que permite que hoy uno tenga teatro en todo el mundo. Entonces, Shakespeare nace en ese momento en el que hay un renacimiento del teatro, y él está allí justo para colaborar con ese renacimiento y llevarlo a su mejor expresión que conocemos desde los griegos. Esto es parte, pues, de la grandeza de este hombre maravilloso, cuya actualidad, que es una de las cosas que más conmueve, cuya actualidad tampoco tiene parangón. Los críticos lo llaman con razón nuestro contemporáneo, porque Shakespeare es como uno, parece que pensara como uno. Los personajes de Shakespeare, lo decíamos la otra vez, son iguales a nosotros. Leyendo a Shakespeare, uno no solamente conoce sus personajes, sino que uno comienza a entenderse más a sí mismo. Leyendo Otelo, uno conoce que es el mundo celopático que todos cargamos por dentro. Entonces, esta grandeza de Shakespeare, que se ha expresado en estos 38 obras de teatro y todos sus sonetos y todo lo demás, uno de los que lo hace tan particular es su modernidad. Por eso, Shakespeare es uno de los favoritos de los productores del cine. Desde que comenzó el cine, se estaban produciendo obras de Shakespeare, por la modernidad de su teatro, porque sus personajes son como nosotros. No todo el teatro es así. Los personajes del teatro de Calderón de la Barca, humanos al fin y al cabo, pero sus costumbres dependen mucho de esa cultura del honor caballeresco de la España del Imperio. En cambio, los personajes de Shakespeare dependen de sus propios sentimientos y emociones, que es lo que al fin y al cabo somos todos. Esto para recordarles pues, la importancia de Shakespeare en el mundo de la cultura y del arte. Habíamos quedado en la sesión anterior en el tercer acto. Esta es una obra que tiene dos grandes acciones. Una, que están interrelacionadas. Una es la de un mercader llamado Antonio, que quiere ayudar a un amigo para que se case y necesita del amigo 3.000 ducados. Este Antonio, que es un rico caballero, no puede prestárselo porque tiene todas sus inversiones diversificadas en barcos que van hacia ultramar a hacer comercio. Cuando esos barcos regresen con el dinero de la venta de ese comercio, él podrá prestar todo lo que quiera. Él ha asumido ese riesgo de poner toda su fortuna en esos barcos y ya veremos qué es lo que pasa. Eso viene conectado porque como él no tiene dinero y necesita para ayudar al amigo, va a acudir a un prestamista judío para que le preste los 3.000 euros, los 3.000 ducados.
El judío le va a prestar los 3.000 ducados con una condición, ofrece como garantía, le pide como garantía a Antonio, no los barcos cuando lleguen, o su palacio en Venecia, o lo que pueda tener como joyas, no, él no está pidiendo garantías de ese tipo. Él le pide como garantía, simple y llanamente, 1 libra de carne de su cuerpo, es decir, medio kilo de carne allí de su cuerpo, y él escoge el corte. Él escoge lo que llaman las carnicerías pecho. Él quiere medio kilo de pecho, no quiere medio kilo de punta trasera, ni eso, no, quiere medio kilo de pecho. Que en el contrato aparece como lo que esté más cerca del corazón. Antonio ve aquello como una expresión de mal humor de parte de este judío, que se odian como cristianos y judíos de la época, y sin embargo acepta. El amigo se llama Basanio y le ha dicho a Antonio que no acepte esas condiciones. Pero hay una relación muy especial entre Antonio y Basanio, una relación amistosa que muchos han visto como homoerótica. Antonio, hemos visto en la primera clase, es un melancólico, un hombre triste, como un enamorado que no tiene respuesta del ser amado. Entonces, él se plantea esto. Esto es uno de los grandes temas del mercader de Venecia. 3.000 ducados, o si no lo paga, Antonio pierde medio kilo de carne. Eso va a ir desde el primer acto hasta el último acto, esa línea narrativa, esa línea de tensión que gira alrededor de los 3.000 ducados, que se los entrega el judío Shylock a Antonio, y Antonio se lo da a Basanio. Tiene 3 meses para pagar. Antonio confía que en 3 meses sus barcos regresen y él pueda pagarle a Shylock, y su humanidad, sus 70 kilos, queden completos y no 69 kilos 500. Eso por una parte. Por otra parte, porque se trata de una comedia, esto no es ninguna tragedia, la gente fue allí para reírse, no para sufrir, como cuando fueron a ver Romeo y Julieta, que aquellos 2 niñitos se suicidaron y murieron de manera absolutamente trágica. Entonces, hay una figura femenina encantadora, que es una chica llamada Porcia, muy rica, muy bella, muy inteligente, casadera, está en la época de casarse, pero el padre, que fue muy generoso, dejándole su enorme fortuna y un lugar maravilloso, mítico, llamado Belmont, donde todo el mundo es feliz, ese tipo de situaciones arcádicas que no existen, el padre le ha dicho que no importa con quién se case ella, eso no importa. Lo que importa es que el novio sea el que triunfe en una adivinanza, una suerte de adivinanza, un juego de adivinanza que él deja a la hija para que lo lleve a cabo. ¿Qué consiste la adivinanza? Pues son 3 cofrecillos, un cofrecillo de oro, un cofrecillo de plata y un cofrecillo de plomo. Los pretendientes a la mano de Porcia y a la fortuna que ella tienen que pasar por esta prueba. Tienen que escoger uno de los 3, porque solo en uno de los 3 hay una ilustración de Porcia. El que encuentra el retrato de Porcia se queda con ella. Así le gusta o no le gusta, eso no está contemplado. Viene y se presenta de primer candidato un príncipe, que está aquí, el príncipe de Marruecos, en Pampamagna, producto del tráfico de Venecia con todos estos países orientales, y él llega allí y ve los 3 cofrecillos que tienen una inscripción, una inscripción cada uno de ellos, y adentro, aparte del retrato de Porcia, adentro van a ver otras 3 imágenes. Cada una de las cajas tiene una inscripción que dice así. Digamos, la de oro, en el cofrecillo, usted está parado frente al cofrecillo, el cofrecillo de oro dice: quien me escoja ganará lo que muchos desean. Eso es lo que dice el cofrecillo de oro. Quien me elige, quien me escoja, ganará lo que muchos desean. Esta es una tentación. Vamos a ver qué dice el segundo, a ver qué hubiésemos escogido nosotros.
El segundo, que es de plata, que es el que está aquí en el medio, dice, quien me escoja obtendrá tanto como merece. Ese también es una tentación. Sobre todo si uno tiene una figura egocéntrica, que estaba muy bien. Y el tercero, que es el plomo, que es este que está aquí, a la mano derecha, dice, quien me escoja debe darlo todo y aventurar todo lo que tiene. Bueno, esto hay que pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, bueno, el príncipe de Marruecos llega, el pobre, y como era príncipe, como era marroquí, como le encantaba el oro, pues escoge el del oro. Y cuando se da cuenta que ese no es. En el del oro no hay nada, lo que va a encontrar allí no es precisamente el retrato de Porcia. A la Porcia la vemos aquí en esta versión de teatro, bellísima, vestida de rojo, rubia, la que está al lado es su dama de compañía llamada Nerissa. Total, que el príncipe de Marruecos se tiene que ir porque no dio, no era. Viene otro gran pretendiente, todo esto va corriendo paralelamente al asunto de los ducados y el Shah y lo que entonces. Llega el príncipe de Aragón, un español imperial, disonante, y se enfrenta a la situación y escoge el príncipe de Aragón, dice, bueno, yo, en fin, esto de plata le llamaba la atención. Parece que fuera de Toledo, ¿sí? Toledo tiene una gran predilección por trabajar la plata. Y él escoge el de plata, que dice, quien me escoja obtendrá tanto como merece. Para nada, para darse cuenta que ahí no es, y lo que encuentra es el retrato de un idiota. Y se tiene que ir. Por supuesto, Porcia está muy contenta porque no le gustaba ni el príncipe de Marruecos ni el príncipe de Aragón. Y se va a presentar aquí, y aquí se unen las dos líneas de acción, se va a presentar nuestro querido Bassanio, que es el hombre que le pidió los 3.000 ducados a Antonio y que Antonio se endeudó y dejó como garantía una libra de su carne para conseguir los 3.000 ducados a Bassanio. Bassanio llega y Bassanio, él conocía a Porcia y en esa ocasión que se conocieron se habían hecho ojitos, habían tenido cierta atracción mutua el uno por el otro. Y cuando lleguemos allí, en la segunda escena, en el tercer acto, nos damos cuenta que es que Porcia está perdidamente enamorada de Bassanio. Bassanio no sabía que Porcia estaba tan enamorada de él. Pues Porcia, como buena mujer, no solamente que astuta, sino que muy inteligentemente, le sugiere a Bassanio que no escoja todavía, que deje literalmente el atoro, que no se vence ningún tiempo, porque ella quisiera estar por lo menos 2 días con Bassanio. Ustedes saben, no vaya a ser que Bassanio también se equivoque, porque el que se equivocaba aquí no se podía casar más nunca, eso forma parte del contrato. Entonces ella hace todo lo posible por convencerlo de que se quede con ella 2 días y que después decida. Pero Bassanio, que ya lo hemos visto, es un tipo muy impulsivo, dice, no, yo no puedo esperar más, y escoge una cosa que nos sorprende a todos, porque Bassanio es un hombre muy indisoluto, un hombre superficial, un muchacho veneciano acostumbrado a la fiesta, pero Bassanio, que está aquí, en este grabado en blanco y negro, ustedes pueden ver la expresión de Porcia, teme que se vaya a equivocar Bassanio, se lleva la mano a la boca, no le puede decir nada, aunque quisiera decirle todo, y descansa cuando el buen Bassanio escoge el cofrecillo de plomo, y ahí está el retrato de ella, y enseguida se van a casar. Se cumple así su proyecto existencial materialista, que era tener 3.000 euros, ¿cómo se llama esto? Ducados, para acceder a la mano de Porcia. Se casan enseguida, pero antes de celebrar, llega una carta de Venecia, y Porcia, que la ha leído, le dice son malas noticias. Bassanio coge la carta, la lee, para enterarse
de que es una carta de Antonio, el hombre de la libra de carne, que le dice que todos sus barcos que tenía en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, todos por pura mala suerte, se han ido a pique por tormentas, por accidentes de navegación, y él no tiene nada. Y que se lo notifica porque va a ir al tribunal donde Shylock va a llevar a cabo su parte del contrato, a exigir su contrato. El contrato que va a exigir es el que le exige el medio kilo de carne. Ahora vamos a oír al profesor Urbi, que nos va a hablar sobre la importancia del tráfico marítimo y los riesgos del tráfico en esta época. Profe. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces, bueno, tenemos ya, llegó la noticia, le llegó la noticia a Porcia, a Basanio, que están ahí en Belmont, del hundimiento de la flota de barcos de Antonio. Entonces aquí, bueno, yo voy, como ustedes saben, yo voy a hacer unos comentarios de tipo financiero, porque esta obra realmente tiene muchísimos elementos financieros. Y bueno, Antonio tenía esa flota de barcos, como sabemos y como comentamos en la primera sesión hace 2 días, esos barcos alrededor del mundo, navegando, y Antonio era el fiador del préstamo de 3.000 ducados que había pedido Basanio. En todo caso, bueno, aquí quería hacer los comentarios financieros que serían, Antonio, bueno, no es que tenía todo su dinero en un solo barco que corría el riesgo de que se hundiera o fuera atacado por los piratas, sino que tenía una flota de barcos alrededor del mundo. Se puede decir que estaba diversificado su riesgo en cuanto a las inversiones porque estaban en varias partes del mundo. Ahora, él no tenía, según lo que aparece en la obra, seguros. En esa época eran, si acaso, muy primitivos. Y entonces, bueno, no tiene seguros de accidentes, robo, etcétera. Entonces, por ahí pues está tomando un riesgo importante. Por otro lado, él es el único inversionista de su empresa. Él es el único dueño, pues, de la empresa. Entonces, el capital de la empresa no está diversificado. Por ese lado, pues, también está en una situación de riesgo. Y además, prácticamente, por lo que nos dicen ahí, prácticamente todo el patrimonio de Antonio estaba constituido por los barcos, por la flota de barcos, porque de hecho si se hundían él no tenía cómo pagar el préstamo. Entonces esta era otra situación de riesgo. Si él hubiera tenido seguro, que bueno, en la época era muy primitivo, no había, bueno, entonces pudiera haber paliado esta situación. Si él hubiera tenido más empresarios, hubiera habido más accionistas en la empresa, bueno, a lo mejor alguno podía aportar capital y bueno, se podía buscar alguna solución. Y por último, si él no hubiese colocado todo su patrimonio, él tenía todo su patrimonio prácticamente colocado en esos barcos, ¿no? Esperando que llegaran y que le proporcionaran los ingresos necesarios para pagar el préstamo y para tener las ganancias y todo lo demás. Al no hacerlo, pues estaba en una situación de riesgo. Si hubiese tenido otro fondo, o sea, lo puso todo en unos barcos que llega el rumor de que se hundieron, no hay seguros, el único inversionista. Entonces, bueno, financieramente de verdad era una situación muy complicada, de verdad fue imprudente de su parte, porque esta parte de tener la flota de barcos alrededor del mundo no fue suficiente para, o no es suficiente para compensar todos estos riesgos que estaban aquí. Entonces esa es una situación de imprudencia de Antonio. Entonces él era, o sea, ese era su amado amigo Basanio y bueno, pues hizo todo eso por él, pero financieramente hablando fue imprudente, ¿no? Él, como les digo, bueno, él menciona pues, que tenía unos barcos en México, tenía otro barco por Inglaterra, tenía otro por Trípoli, que es Libia, otro por las Indias, aquí visto en un mapa de la época de 1600, pues alrededor de los mares del mundo. Entonces, de verdad, también muy mala suerte, ¿no? Que se hundan todos los barcos o que tengan problemas todos, ¿no? Porque uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor en México hay una tormenta tropical o un huracán o qué sé yo, pero eso no tiene por qué pasar eso en la India o en el Mediterráneo o en Inglaterra, pues. Entonces, muy mala suerte, ¿no? Que se hunden todos a la vez, porque lo que pasa en uno no debería pasar en el otro, pero aquí aparentemente esas son las noticias que le llegan. Entonces, por ahí estamos complicados. Entonces, bueno, la esperanza de Antonio era que sus barcos llegasen a puerto, descargasen la mercancía y él podía pagar el préstamo. Incluso Antonio le había dicho a Basanio que en 1 o 2 meses
él percibiría una suma que era 3 veces la suma del préstamo. O sea, esto le iba a dar ingresos suficientes para pagar con comodidad el préstamo. Sin embargo, llegó esa noticia de que los barcos se hundieron, ese rumor, y bueno, entonces llega la fecha de pago del préstamo a Shylock de 3.000 ducados. Han pasado exactamente 3 meses, que era lo pautado en el contrato, escrito, firmado, y Antonio no pudo cumplir el compromiso. Si el dinero llega 2 días después, 3 días después, bueno, técnicamente no cumplió el compromiso, eso es un default. Si eso llega después, bueno, verán si arregla o no, pero el que tiene el bono en su mano, que es Antonio, puede exigir el pago de la garantía, puesto que no se cumplió en los plazos previstos, que era exactamente 3 meses, ahí se firmaron las fechas y tal, y no se pudo pagar el préstamo, entonces hay que ejecutar la garantía, por eso va a ir a, entonces, bueno, por eso Shylock va a tener derecho a reclamar la ejecución de la garantía en las Cortes de Venecia, como que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Yo por ahora estoy comentando lo de la noticia de los barcos. Hay toda esa discusión con Antonio, de la que va a hablar, entre Shylock y Antonio, de la que va a hablar próximamente Alejandro, después de que yo hable aquí. Hay una situación también de la hija de Shylock, Jessica, que se escapó con un cristiano, y además se llevó buena parte de la fortuna de Shylock. Su hija se escapó pues con un cristiano, y entonces imagínate todos los problemas que había tenido Shylock hasta ahora, y encima su hija, que era su amor, pues, y su única hija, él era viudo, se escapa con un cristiano, o sea, no le podía caer más desgracia. Y entonces encima, bueno, entonces el préstamo llegó la hora de ejecutar esa garantía, ¿no? Que es la buena parte de lo que viene a continuación. Ahora, esa parte la va a comentar Alejandro, yo nada más quería aquí traer a colación algunos temas con respecto a lo que hablamos de diversificación. Nosotros dijimos o vimos pues que Antonio tenía barcos o flotas de barcos en 4 partes del mundo, y lo que pasa en una pues podría compensar un desastre en una de ellas, las otras 3, pero a veces un problema que ocurre, por ejemplo, esto pasó en marzo del 2020, cuando aparecieron cuando apareció el coronavirus, pues que empezó a aparecer las noticias en enero, febrero, había la esperanza de que, bueno, que eso se quedara en China, que no saliera de ahí, eventualmente llegó a Europa, empezando por Italia, y bueno, luego ustedes saben cómo se fue expandiendo por el mundo, y bueno, eso es lo que nos ha tenido a todos confinados por buena parte de este tiempo, y lo que nos ha cambiado las vidas a todos. Pero bueno, las bolsas de valores pues reaccionaron de una manera dramática, ¿no? Ya cuando se empiezan a dar cuenta de que esta crisis es bien una crisis muy fuerte. Nada de que, bueno, no va a llegar. Al principio había la esperanza, no, eso no va a llegar, o eso es una gripe, o eso no es tan grave, y todas esas cosas que se dijeron. Pero ya a finales de febrero, marzo, viene este desplome brutal de las acciones. Ahora, lo que quería decir era que quien, igual que Antonio, tenía barcos en 4 partes del mundo, quien dijo que tenía acciones, bueno, yo tengo acciones en Japón, Nikkei, acciones en Nueva York, acciones en Inglaterra, bueno, todos los mercados del mundo se desplomaron. Lo mismo aquí, tenemos una lista con mercados emergentes del mundo, pues China, Argentina, India, etcétera, todos excepto China. China subió un poquitico al final. De todas maneras, este plazo aquí es el primer semestre del 2020, pero igualmente, prácticamente todos los mercados se desplomaron, algunos hasta casi 50%. Entonces, cuando te dicen, bueno, ten tus inversiones diversificadas, eso es muy bueno, pero a veces hay crisis que son sistémicas y que afectan a todos los mercados. Entonces, el que estaba diversificado en muchos países, en acciones, no pudo evitar tener unas pérdidas muy grandes. Y por eso es que entonces aquí la diversificación, cuando se habla en finanzas, no es solo en un mismo título, que son acciones aquí en diferentes países, sino que para estar realmente, tener una cobertura de riesgo, es tener acciones en diferentes países probablemente, pero también tener bonos, o sea, otro instrumento. Las acciones pues son propiedad, son un pedacito de propiedad de la compañía, te pagan un dividendo. Los bonos pues son emitidos por empresas o por gobiernos y te pagan un interés. Pero por ejemplo los bonos del gobierno de Estados Unidos en dólares, que están aquí graficados en verde, son una inversión muy segura. Entonces cuando ocurrió este desplome en marzo de 2020, finales de febrero y marzo, que las acciones del Standard & Poor's 500 llegó a caer casi un 30% en este periodo aquí.
ustedes ven cómo al mismo tiempo los bonos, que son una inversión muy segura, porque siempre paga intereses, los bonos del gobierno de Estados Unidos, se mantuvieron muy estables, porque ellos son muy estables. Entonces el que tenía, por decir así a grosso modo, la mitad de su dinero en acciones y la mitad en bonos, pues estuvo entonces en capacidad de diversificar su riesgo y por un lado perdió 35%, pero por el otro 30% en el peor momento, pero por el otro estuvo en capacidad bueno, de mantener su inversión porque los bonos son muy seguros, pues fluctúan muy poco y apenas bajan de precio. Luego todos sabemos que vinieron, bueno, las ayudas fiscales de los gobiernos, la política monetaria expansiva en Estados Unidos, también en Europa, en otros países, y hubo esa recuperación dramática de las bolsas durante hasta finales del año pasado, pues con algunas caídas y tal, pero en general una subida espectacular. Pero eso es otra historia, ¿no? Y recientemente en lo que va de año, pues las bolsas han caído, porque la economía de Estados Unidos se está recalentando, están subiendo las tasas y además ahorita tenemos el tema de la crisis ya de la invasión de Ucrania, ¿no? Y todos los problemas que se está creando. Pero bueno, la importancia de diversificar no solo entre países, en acciones en este caso, sino también por instrumentos, tener acciones, tener bonos. Entonces es un mensaje importante que me parece que nos deja también esta presentación o este tema de la flota de barcos que tenía Antonio alrededor del mundo, este tema en particular. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, esa presentación pues financiera y a continuación entonces Alejandro nuevamente nos va a seguir presentando qué es lo que viene a continuación, ¿no? Han llegado las noticias de que se hundieron los barcos, justo prácticamente cuando Bassanio había escogido el cofre de plomo, el cofrecillo, que era el que tenía el retrato de Porcia, o sea que había ganado la mano de Porcia, justo en ese momento, bueno, en ese momento no, unos minutos después, un tiempo después, llegan estas malas noticias, o sea que la felicidad duró muy poco, ¿no? Entonces dejo la palabra a Alejandro a continuación. Gracias, Uri. Muy ilustrativo esto de las inversiones, el riesgo y de los barcos. Sí, en este momento, como tú dices, la felicidad de Bassanio es la infelicidad de su amigo. Lo que para él es una comedia, que es la vida, para Antonio se le está convirtiendo en tragedia. Porque en la tragedia, estas tragedias teatrales, tal como la plantean los griegos, siempre la tragedia se produce cuando hay un error de juicio. Ese error trágico es lo que va a producir la tragedia. En el caso de Edipo, ustedes saben, Edipo es aquel rey griego que antes de ser rey es criado por un par de ancianos que lo adoptan y lo protegen y lo convierten en príncipe, pero él comete un gran error y es que él abandona su casa paterna porque le han dicho, un oráculo, una adivinanza, que cuando él fuera grande iba a matar a su papá y a su mamá. Y eso nadie lo soporta. Entonces Edipo, que es un buen hijo, decide irse de la casa y sin dar explicaciones y se va. Y ese fue su gran error, un error que ni siquiera él podía evitarlo, porque lo que él no sabía es que estos padres eran padres adoptivos. Y cuando él se va a la calle, se va a encontrar con los padres de verdad, que él desconocía. Y en una lucha, una pelea callejera, él va a matar a otro hombre, resulta que ese hombre más tarde nos vamos a dar cuenta era su propio papá. Entonces, ese error del juicio de Edipo lo llevó a la tragedia. Y el error trágico de Antonio, en este caso, es haber aceptado ese trato con Shylock por amor a Bassanio. El personaje Shylock, que lo vamos a ver ahora en todo su esplendor, si es que lo tiene, son los personajes más discutidos de la literatura universal. Así como Edipo, se habla de Shylock. ¿Por qué? Ya lo referimos en la clase pasada, y es que Shylock y el profesor Urbi, en su diagrama, nos habló de las leyes y el tratamiento que se le da en Venecia a los judíos. Y también comentaban el por qué los judíos fueron los primeros en llegar a hacer una acumulación capitalista. De hecho, Marx
Antes de Max Weber, él dice que el origen del capitalismo es el de la acumulación que hacían los judíos. Lo que pasa es que ese capitalismo judío no es como el capitalismo protestante, que es un capitalismo abierto a la inversión y producto del trabajo. El capitalismo de este judío de Venecia no está hecho, no es producto del trabajo, sino es producto de la especulación usurera, de prestar a intereses en una época en que no se podía. Marx, que es judío, no veía con buenos ojos a Shylock, decía que era un especulador y que eso era lo que había llevado a Antonio a esta situación tan difícil. Entonces, sin duda que la Edad Media, más que el Renacimiento, la Edad Media y en general la cultura occidental ha sido profundamente antisemita, desde siempre. Las razones son complicadísimas y todo el mundo tiene algo que agregar al respecto. Pero el antisemitismo ha circulado en Occidente desde los tiempos de Roma. Y en la época en la cual está situada el mercado de Venecia del siglo XVI, y de acuerdo en ese contexto legal que nos precisó el doctor Garay la semana pasada, este judío que no es cristiano, que había aquella especie que los judíos habían matado a Cristo y que por eso eran malvados y eran demonios, y otra cantidad de estigmas que le han ido poniendo a los judíos a lo largo de los siglos. Entonces, en este momento en el cual son ellos los únicos que tienen dinero para prestarlo, se convierten en personajes odiosos. Pero siempre uno termina malqueriendo al que te presta el dinero. En fin, no puedes amar a alguien a quien tú le debes una cantidad de dinero. Los únicos que prestaban dinero porque lo tenían eran los judíos. Y lo tenían, y ya lo dijimos, porque no podían ser propietarios de tierras, no podían ser caballeros para ir a combatir contra el infiel, y tampoco podían meterse a curas, a esa gran clase privilegiada que era la del clero. Entonces a ellos no les quedaba nada sino acumular. Y con ese dinero, como no podían comprar grandes palacios en Venecia, porque era para cristianos nada más en esa época, ellos tienen su dinero allí y lo ponen a circular de una manera impropia para la época, era prestándolos con intereses. Eso, como dijo Urbil hace 3 días, eso va a codificarse, los intereses se van a establecer un límite, el 10%, pero en esta época, en el siglo XVI y los últimos siglos de la Edad Media, el prestamista era un negocio salvaje. Él, sin ninguna reglamentación oficial, él prestaba el interés que le diera la gana. Como él le dice a Antonio, se lo dice claramente: mira, Antonio, yo te voy a prestar 3.000 ducados, tú pones como garantía un medio kilo de tu casa. Ahora, fíjate bien, si tú no lo quieres, no lo aceptes, no te puedo obligar a que hagas este trato. Pero el usurero sabe a quién le presta, le está prestando a alguien que lo necesita, y el interés que le ponga seguramente lo va a aceptar, que es lo que hace Antonio, por necesidades económicas, producto del enamoramiento que tiene con Bassano, sí, puede ser, pero lo que pasa es como veíamos antes, cuando él pone todos sus barcos en alta mar al mismo tiempo, diversificando el riesgo, ese riesgo aumenta, y en este momento hay que quedar sin dinero. En la obra, Shylock, cuando Antonio le pide los 3.000 ducados, le recuerda que él es un cristiano, yo soy un judío, y tú me has maltratado a mí, has maltratado a mi raza, me has escupido en la cara cuando me has visto en el Rialto, que es ese bello puente de Venecia, que fungía también de mercado de capitales, mercado de inversiones, todo inversiones, no, lo que podía haber en ese momento. Lo escupía cada vez que lo veía. Y ahora, este cristiano se ve en la necesidad de pedirle una cantidad fuerte de dinero. Aquí lo vemos, en esta lámina, que está aquí a mano izquierda es el mercader de Venecia, y que está al lado del joven Bassanio.
con el cual él tiene esas relaciones ambiguas. Ustedes saben que en la época del Renacimiento, en todas partes de Europa, la homosexualidad no era tan extraña. Y en la lámina de al lado está Antonio vestido de rojo discutiendo con Shylock. En ese momento, Shylock dice, bueno, es hora de cumplir el convenio. Como dijo Urbi, ya pasaron unos 3 meses. Aquí, en estas transacciones, no hay un día más. Está el día se cumple. Así sea un país enorme, así sea Argentina o sea un país pequeño, el default es producto de un incumplimiento hasta ese día. Y pasaron los 3 meses, los barcos se perdieron y Antonio tiene ahora que pagar. Él aquí, en un momento dado, le pide cierta misericordia a Shylock, y Shylock, de la manera más odiosa, le dice que no, que se lo lleven preso, porque no ha pagado. El odio entre Shylock y Antonio comienza de una manera casi teológica, pero tiene raíces económicas. Antonio es un caballero cristiano con mucho dinero y él hace préstamos también, préstamos a sus amigos, pero esos préstamos de él son sin interés. En fin, yo te presto unos 3.000 ducados, cuando tú me acomodes, tú me los pagas. Ya, 3.000 te presto y 3.000 me pagan. Que es bueno, es la concepción cristiana de la solidaridad. Pues, todo el evangelio de Cristo está hecho en base a eso, para la caridad entre nosotros mismos. Pues. Pero hay un sustrato aquí, sustrato económico. Ustedes saben que la economía es perfectamente seria. Haciendo préstamos sin interés, con lo cual beneficia a sus amigos cristianos, está perjudicando a Shylock, porque si estos cristianos hubiesen ido a casa de él a pedirle prestado, Shylock se lo hubiese prestado a grandes intereses. El odio que le tiene Shylock a Antonio, entonces, primero, desde el punto de vista racial, teológico, religioso, ha sido insultado por Antonio, pero debajo de eso está el dinero que ha perdido Shylock por estos préstamos que se ha hecho Antonio sin cobrar intereses. Él lo confiesa, se lo dice en la cara. Entonces, uno de los enemigos más grandes que yo he tenido en mi vida, porque la acumulación de Shylock ha disminuido por estos préstamos. ¿Sí? Así que ahora cualquier banco, imagínense ustedes, que se ponga la gente a estarle prestando a los amigos, cerrarán los bancos y todas las instituciones financieras y colapsa el modelo. Entonces, este odio se va a mantener hasta el final. En una de esas discusiones sobre este antisemitismo extendido en Europa por muchas razones económicas, teológicas, hay un momento en el cual Shylock habla con unos amigos de Antonio y le dicen, bueno, eso para un judío, la excrescencia del demonio, espíritu del diablo, no sé qué. Y Shylock pronuncia uno de los parlamentos más inquietantes de toda la obra y más tomados en cuenta y más definitivos a la hora de explorar el oscuro tema del antisemitismo occidental. Dice Shylock, cuando los amigos de Antonio le están reclamando, ¿cómo puedes tú pedirle a Antonio una libra de su carne porque no te paga un dinero? Y se lo reclaman, le parece inaceptable, y es cuando Shylock, el judío de Venecia, vestido de negro, que en la película más reciente lo hizo Al Pacino, estupenda, le dicen, con esta ironía que despliega Shakespeare siempre en sus obras, los amigos de Shylock dicen, bueno, Shylock, ¿y qué vas a hacer tú con ese medio kilo de carne cuando se lo quitas a Antonio? ¿Dónde vas con eso? Y dice,
alimentará mi venganza, como si comiéndose esa carne, esa venganza que él viene planificando desde hace años, se va a producir. Pero esto es una gran imagen poética, de una gran ironía. ¿Qué vas a hacer con la carne? Él no dice que se la va a comer, dice, alimentará mi venganza, si no puede servir para otra cosa. Y sigue diciendo, ha arrojado, Antonio, ha arrojado el desprecio sobre mí, me ha impedido ganar $500,000 de ducados por estos préstamos sin interés, se ha burlado de mis ganancias, ha menospreciado mi raza, ha dificultado mis negocios, ha enfriado a mis amigos, ha exacerbado a mis enemigos. ¿Y qué razón tiene para hacer todo eso? Soy un judío, dice Shylock. Es que un judío no tiene ojos. Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones. Es que no está nutrido con los mismos alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un cristiano. Si nos pinchan, no sangramos. Si nos hacen cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenan, no nos morimos. Y si nos ultrajan, no nos vamos a vengar. Si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en eso. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la humildad del cristiano? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre debe llevar la paciencia del judío si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñan ustedes, los cristianos, a ser un villano, la pondré en práctica y seré malo, y malo será que yo no sobrepase la educación que ustedes me han dado. Este es el Shylock que nos vamos a encontrar en el juicio, donde van a llevar a Antonio, que es el material, la historia que se desarrolla en el cuarto acto. Aquí están muchos de los protagonistas, o casi todos los protagonistas de este cuarto acto famoso, que es el del juicio a Antonio, donde se le va a declarar si debe o no debe entregarle su medio kilo de carne al judío Shylock. El juicio es presidido, como en Venecia, por el doge. El doge era el gobernante de esta república, no era un rey, había un consejo de ciudadanos, 100, 500 ciudadanos, que reglamentaba el ejercicio del famoso dogo. Este dogo tampoco es que era hereditario, muerto el dogo, elegían un nuevo gobernante. Por eso se llamaba la República de Venecia. No era una república democrática porque los principales, los que votaban por el dogo, eran todos gente de capital, la gente más acomodada. Era una plutocracia, diría algo. Y aquí está el judío con su cuchillo, soltar su cuchillo. Aquí están los amigos que están aconsejándolo para que deje esa demanda. Está Antonio, están los jueces, está el abogado. Este que está en el medio es el abogado que va a tratar de... Es nombrado juez. Es un abogado juez y él es el que va a dirimir el asunto. ¿En qué va a terminar aquí? En la próxima. Recuerden siempre que el mercader de Venecia no es una tragedia. Aquí no muere nadie. Aquí al final es, como veremos, un final feliz. Todo el mundo es feliz al final, lo cual hace una atención. Todo el mundo es feliz, menos Shylock. Pero, como los que escriben la obra, que Checo está al lado de los cristianos, que Shylock resulte
derrotado, no, es una tragedia. O sea, una comedia con muchas partes cómicas, con muchas partes que resultan realmente increíbles, pero hay que entrar en ese juego de la magia teatral para disfrutarlo. Porque fíjense lo que pasa. Comienza el juicio y el duque, el dogo, el gobernante de Venecia, que es amigo de Antonio, porque Antonio es uno de estos patricios que forma parte del gobierno de la ciudad, el dogo, que permite la actividad usurera en el gueto y cerca del gueto, porque llega un momento en que no se podían castigar a estos prestamistas porque había comenzado en Europa a circular el dinero y los únicos que tenían dinero eran ellos. Por eso es que Antonio no va a un banco y los bancos no se han consolidado en este momento. No ha podido ir a Florencia, seguramente lo conseguía de la banca Medici. Pero bueno, en esta fábula, en esta historia fabulada sobre este problema del préstamo, hay que suspender la credibilidad. Hay que ser como los niños y entregarse, aceptar lo que uno está viendo en el teatro sin mayores cuestionamientos de tipo formal y racional. ¿Por qué? Porque llega un momento después de que el dogo interviene y le dice a Shylock que por favor, se lo está pidiendo él, el jefe de la República Imperial de Venecia, le pide que deponga su juicio y que acepte el ofrecimiento de Bassanio. ¿Se acuerdan que Bassanio recibió aquella carta? Ni siquiera pudo consumar el matrimonio. Cuando vence el cofrecito de córigas de plata, pero ahí, de plomo, ahí recibe la carta, se va volando en barco hacia Venecia a tiempo para llegar al juicio. Y él está allí. Él está allí ahora con la chequera de la señora Porcia, que es una chequera abundante. Ya veremos cómo lo demuestra. Entonces, él le dice al judío, Bassanio, con la chequera del esposo, le dice, mira, Charles, Antonio te debe 3.000 ducados. ¿De acuerdo? Sí, sí me debe. Bueno, yo te voy a pagar, no 3, sino que te voy a pagar 6.000 ducados. ¿Te parece? Charles le dice, no, no me parece. Ni que multipliques cada ducado por 3 o por 6, que no sé cuánto puede dar eso. Yo acepto ese ofrecimiento. Yo no quiero nada de eso. Yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es mi libra de carne. Y se lo dice al dogo. Mire, señor dogo, Venecia, que es un país serio, que todo el mundo respeta a Venecia porque hay un respeto a las leyes, hay seguridades legales. Aquí está y escrito que este señor Antonio tiene que pagarme. Yo pagué, y él lo dice siempre con esa mirada mercantilista del asunto, dice, es medio kilo de carne, le dice él al dogo, que me ha costado mucho dinero. Imagínese usted que he pagado 13.000 ducados, que según nos enseñaba el profesor Urbi hace 2 días, era un equivalente casi a 400.000 libras esterlinas por medio kilo de carne, es bastante caro. Y eso se lo dice él. Esta libra que reclamo la he comprado muy, muy cara. Así que necesito que me la pague. El duque, el dogo, le dice, bueno, yo no puedo hacer más nada, será lo que diga el juez. En ese momento llega el juez. Ellos han llamado a un doctor de Mantova, el doctor Velario, que es un genio entonces, de derecho financiero, y el doctor Velario se excusa y le dice, bueno, le dice el dogo, querido amigo, yo no puedo ir, pero él le envió a este joven doctor y su asistente, que son muy buenos y que pueden dirimir el asunto. El dogo no tiene ningún reparo en aceptarlo, al fin y al cabo viene enviado por Velario, que era una eminencia en Padua, está una de las grandes universidades de Derecho, y le dice, bueno, nada, yo acepto esto. Por el juez, este juez,
tercia y se pone en auto, a estudiar cuál es el asunto, qué es lo que quiere el uno, qué es lo que quiere el otro, y ella va a hacer... Ahora, aquí hay algo que hay que recordar. En primer lugar, esto de la libra de carne no estaba permitido. Ningún tribunal hubiese condonado, hubiese aprobado un préstamo de esa naturaleza. Porque cuando usted le quita medio kilo de carne a alguien, lo más cercano al corazón que pueda, digamos esto que son aquí los pectorales, usted quita medio kilo de carne en el pectoral y el pobre hombre muere, se desangra, sufre un shock, todos los nervios que ha cortado allí, sufre el shock y el tipo muere desangrado. Es decir, no está permitido, desde los romanos, poner como garantía la vida de una persona por un préstamo. Usted puede ponerlo todo, pero usted no puede decir, pongo mi vida como garantía para que me prestes los 3.000 ducados, porque ninguna autoridad lo va a aceptar, ni mucho menos la vida de otro. Estos son los 3.000 ducados y yo te pongo la vida de mi amigo como garantía. Eso no existe, no ha existido nunca en la práctica de los préstamos. No se puede prestar nunca a cambio de la vida humana. Eso está claro. Pero, como decíamos, estamos en una comedia. Esto no es verdad. Esto no es National Geographic, esto no es History Channel. Esto es un poema, esto es una obra de teatro profundamente poética, hecha por uno de los grandes poetas del momento. Entonces uno tiene que bajar un poco la credibilidad, bajar un poco la actitud crítica, porque no es un testimonio histórico. Esto que les acabo de decir, que ninguna autoridad jamás aceptaría la vida de alguien como garantía, bueno, eso también lo sabía Shakespeare, pero él lo pone aquí como una metáfora de todo aquello. Esto no, ni lo inventó él, para empezar, esto de la libra de carne, ni él quería que esto se viera como una representación de esos grandes juicios de la televisión norteamericana, o Perry Mason, ley y orden, nada de eso. Esto es un drama poético. Eso por una parte. Por otra parte, en este juego teatral del Renacimiento, el teatro es una impostura permanentemente. Si usted va a ser de Romeo y usted va a ser de Julieta, y eso es una impostura, porque usted es Romeo y usted es Julieta. Pero eso no le importa a nadie, porque el teatro es así. Y el actor tiene que ser suficientemente bueno para convencernos de que de verdad se ha desdoblado de tal manera y uno cree que esa es Julieta. Y eso pasa con los grandes actores. Los convencen a uno de que ellos son lo que están representando, de que él es Romeo o que aquella es Julieta. Entonces, el teatro es un juego de imposturas que comienza aquí, en esta máscara que se ponía el actor griego simulando que era otra cosa. Lo digo por lo siguiente, puede parecer increíble, y es increíble, pero como esto no es una declaración científica ni un formulario de MIT, resulta que Porcia, con su amiga Nerissa, han hablado con este abogado de Padua. El abogado de Padua, no sé por qué razón, no me interesa, ha llegado a la convencimiento, se ha sido convencido por Porcia de que ella, que está aquí, va a aparecer como abogado. Y su asistente va a ser Nerissa, la joven que está al lado. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién va a creer que este par de chiquitas son un par de abogados? Experimentados, además, con nadie se lo cree. Tampoco se lo creyeron los que asistieron a la obra de teatro en 1598, no es que los ingleses que ya fueran tontos. Pero eso es lo de menos, porque usted entra en un juego de mentiras, un juego de imposturas, eso es lo que es el teatro, que ya es todo lo que pasa ahí es mentira, por amor de Dios. Pero el teatro pide de nosotros una suspensión de la credibilidad, que todo tiene que ser creíble y demostrable.
Eso lo pide el teatro. ¿Qué pasa? Cuando el director y los actores son buenos, uno ni cuenta se da. Ahora, cuando el actor y el director es malo, a uno le cuesta muchísimo entrar en el juego. Si la persona que está representando allí a Julieta no convence a nadie, pues lo mejor es irse de allí. Entonces, el teatro es esta actividad en la cual nosotros formamos parte de él. Nosotros no formamos parte de los cuadros de Leonardo da Vinci, están ahí. Pero el teatro, sin nosotros, no tiene vida. Tienen que ir a estacionar aquello, que nos sigan escribiendo. Y ellos necesitan de nosotros para que el teatro funcione. Nosotros somos la batería, la Duracell, que le ponemos energía a esos personajes para que se muevan. Si nosotros no se moverán jamás. Ahora bien, el teatro exige una contraparte de ellos. Ellos tienen que estimularnos a nosotros para que nosotros entremos en el juego. Si ellos no nos convencen, pues el juego no funciona. Entonces, esa dinámica es la del teatro. Cuando uno va a un gran teatro, enseguida uno se da cuenta de que aquello ni siquiera tienes que planteártelo, sino que al entrar allí uno está formando parte de aquello. Uno llora por lo que está viendo allí. Yo no puedo ver Romeo y Julieta, para empezar, no puedo, lloro, no la veo más, ni la he visto. Yo estaba en Stratford y por Avon, y están en Romeo y Julieta, y no la vi, porque me pongo a llorar, incluso ahora lloro con ese que estos tontos se mueren. Porque tal es el discurso poético de Shakespeare que conmueve hasta las piedras. Entonces, aquí, este par de actrices van a aparecer, imagínense ustedes, como un abogado y su asistente. Pero dependiendo de cómo lo hagan, dependiendo del montaje, uno lo va a creer. Pero eso es lo que se llama suspensión de la credibilidad. Resulta que Portia, no sabemos muy bien por qué, es una extraordinaria abogada, se sabe toda la jurisprudencia y va a llevar a cabo un proceso extraordinario que nos deja a todos asombrados. Ella llega a la conclusión, vamos a ver la obra donde está el cuchillo ya afilado, pero a eso lo vemos después. Aquí todo el mundo quiere que Shylock deje aquello, pero no, Shylock está empecinado en que él quiere su medio kilo de carne ya. Porcia, que es el abogado, le dice, mire, señor Shylock, yo le voy a decir, usted tiene toda la razón del mundo, y Antonio tiene que darle su medio kilo de carne, porque aquí está establecido en este contrato que ustedes firmaron, y esta es la República, aquí está, usted firmó esto, y esta es la República de Venecia, y aquí se hacen y se cumplen las leyes. Entonces, Shylock, que tiene su cuchillito bien afilado, que va a cumplir su venganza de toda la vida, cuando va a hacer la incisión en el tórax, y va a incidir este músculo que se llama pectoral allí, cuando va a incidir allí, de pronto Porcia le dice, ¡hey, atención, perdón un momentico! ¿Qué pasó ahora? Entonces, como está en esta hermosísima lámina que consiguió para nosotros la doctora Celis, ya tiene un kilómetro ahí. Bueno, imagínense el susto de Antonio. Porcia no, el abogado que hace Porcia, un momentico, que hay un pequeño detalle. Yo, bueno, entonces, ¿cuándo detalles aquí? ¿Qué más? Que ya todo se cumplió, usted yo tenía razón. No, lo que pasa, señor Shylock, es que usted aquí firmó esto y aquí dice, fíjense, dice Lore, el contrato le otorga 1 libra, aproximadamente medio kilo de la carne de Antonio, pero no la sangre, aquí no dice que, en una parte yo leo que además de usted lleva la sangre de eso. Entonces le dice, mire, proceda, ya sabe, procede, ya dice su medio kilo de carne, pues eso es suyo. Atención, pero si derrama una gota de sangre este cristiano, pues se la va a ver muy mal. Entonces, Shylock se da cuenta de que estos cristianos lo han engañado. De que si es verdad que todo es legal, él ha sido víctima de un artilugio de las leyes que manejaban la República de Venecia. Y allí, pues, él no puede, tiene que dejar eso de ese tamaño, y él se va, dice, bueno, está bien, yo voy a dejar mis 3.000 ducados y me voy.
No, le dice, no, eso no es así, ¿dónde usted? Y esto sí, pues es una especie de demostración de antisemitismo un poco insoportable. Le dicen, mire, usted no se va a llevar a nada para ninguna parte, porque el castigo por este juicio que usted ha perdido es que su fortuna, todo lo que usted tiene, va a ir la mitad para Antonio y la mitad para estos jóvenes que están ahí. Basanio, que además se lo va a dar a su hija. Y además, usted tiene que convertirse al catolicismo, adoptar la fe cristiana y abandonar su fe judía. Esto es un exceso, pero esto es una muestra de ese antisemitismo de la época. Yo voy a darle paso, antes de terminar con el quinto acto, al profesor Urbi, para que nos haga un comentario sobre las garantías tal como aparecen aquí. Bueno, muchísimas gracias. Siguiendo, efectivamente, pues se está llevando a cabo el juicio, se llevó a cabo el juicio como explicó muy bien Alejandro. Y bueno, yo quería aquí hacer algunos comentarios financieros porque tenemos el tema del juicio, del incumplimiento de pagos o default, como se le dice en inglés. Entonces recordemos que este préstamo era por 3.000 ducados a 3 meses. Lo había pedido Basanio, el prestamista era Shylock, para cortejar a Porcia. Esto lo vimos la otra vez, lo estoy repasando rápidamente nada más. Esta parte sí es nueva, es comentarme. Este préstamo, además, era altamente especulativo el objetivo para el que se estaba usando, que era para cortejar a Porcia. Y digamos, había 3 cofres, o sea que por probabilidades de escoger, probabilidades estadísticas sencillas, era 1/3 de probabilidades de acertar, ¿no? Finalmente él acierta, pero imagínate, se estaba poniendo en juego todo ese dinero por algo que era altamente especulativo, ¿no? Que era esa prueba de los cofres para obtener o ganar la mano de Porcia. Y bueno, entonces está la libra como garantía. Yo había explicado este esquema la otra vez, que en el que, bueno, Basanio pues pide el préstamo de 3.000 ducados a Shylock. El fiador era Antonio, pone el colateral una libra. Además, Shylock, para recordar la magnitud de este préstamo para la época, que era gigantesco, más de $500,000 hoy en día, Shylock ni siquiera tiene todo el dinero para entregar ese préstamo, sino que también acudió a Tubal, que era un amigo judío de él, también prestamista, para que complementara una parte de los 3.000 ducados, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos comentado que, bueno, Antonio fue financieramente imprudente al ofrecerse como fiador del préstamo a Basanio por todos esos riesgos que corrió, a pesar de que estaba diversificada su flota, pero no tenía seguro, él era el único accionista, y ese era todo su patrimonio, además. Entonces, además, bueno, imagínense, ofrecer su vida, porque ofrecer una libra de su cuerpo, de su pecho y tal, eso es ofrecer su vida en garantía, cosa que no se puede hacer en realidad, pero esto es una obra de teatro. Era una locura, porque no solo uno no puede ofrecer la vida en garantía, sino que además era para algo que tenía todos esos riesgos financieros que vi. Entonces, Shylock, aquí una cosa muy interesante, bueno, Shylock quiere que se cumpla la ley. La ley dice que pasaron los 3 meses exactos, no recibió los 3.000 ducados del pago del préstamo que había otorgado. Se tiene que cumplir la ley. Va a juicio, por lo tanto, las Cortes de Venecia pues funcionaban muy bien, se supone, y eran famosas en Europa por eso, en la época. Por más que a Shylock le advierten que para qué quieres una libra de carne de Antonio, eso no sirve para nada. Si no alimenta más nada, alimentará mi venganza, como dijo Alejandro. Y él está fijo en su determinación, ¿no? Entonces incluso rechaza ofertas de pago monetario, se le llega a ofrecer hasta 36.000 ducados a cambio de o sea, él le tenían que pagar 3.000, le llegan a ofrecer 36.000, 12 veces más, para que deje de lado esta demanda, pero él sigue insistiendo que quiere que se cumpla el contrato. En realidad, pasaron los 3 meses, él tiene razón.
en cuanto a que se debe ejecutar la hipoteca. Y bueno, obviamente él quería eliminar a su enemigo y además para él un placer de esto era que eliminar al enemigo además legalmente, ¿no? Legalmente, la ley le daba la razón. Por más que además cortarle a alguien la parte de su cuerpo va en contra de su religión, ¿no? Hay un famoso discurso de Portia rogando la clemencia de Shylock, que no, bueno, no lo tengo aquí, pero el don de la clemencia nos impone. No sé si Alejandro luego nos puede comentar un poco de ese discurso, yo no lo tengo aquí, pero es una parte muy famosa de la obra, una parte muy bonita. Pero bueno, a ver, el Shylock, pues sabemos que va hasta el final. Este préstamo en realidad debería ser considerado ilegal, pero bueno, es una obra de teatro. Como comentamos, las leyes venecianas de la época eran reconocidas en toda Europa y particularmente por su relativa postura liberal en relación a la situación jurídica de los extranjeros en la ciudad y bueno, a que se cumplían las leyes. Aquí es muy interesante traer a colación algunos temas más modernos, por ejemplo, cuando se emiten bonos a nivel internacional, bonos que emiten los mercados emergentes, los países de América Latina, los gobiernos, cuando esos bonos se emiten bajo la ley de Nueva York, esos bonos valen más o son más apetecibles que cuando se emiten bajo la ley de muchos de los países de América Latina, porque se considera que la ley de Nueva York tiene un récord muy importante en que se logre que se cumplen las estipulaciones que aparecen en el contrato. De hecho, si tú tienes el bono de un país X emitido en base a las leyes locales, así sea en dólares, o si está emitido en Nueva York, el bono de Nueva York vale más. Entonces, la importancia del récord de Nueva York como un lugar en el que se hacen cumplir los contratos. Si es deuda que es emitida en otro país y tú no confías en los tribunales, pues al final se termina reflejando en un precio más bajo, ¿no? O sea que este tipo de temas de que el tribunal cumpla las leyes, como se iba a llevar hasta el final, en este caso del préstamo de los 3.000 ducados en las Cortes venecianas, pues es un tema fundamental que se sigue viendo hoy en día. Pues, dependiendo de dónde tú emitas el bono y bajo qué leyes se va a haber protegido ese préstamo desde el punto de vista del prestamista y la ejecución de la garantía, pasa a ser muy importante porque si se emiten bonos bajo una ley y no se hacen respetar o se considera que no se están respetando lo que aparece en el contrato, pues la gente va a perder la confianza en ese mercado, no va a emitir más bonos en ese mercado, sino en otro lado. Entonces también el lugar en donde se emita se está jugando su reputación. Otro tema con respecto a las garantías es que las garantías en muchos casos o en algunos casos pueden ser insuficientes. En este caso, de hecho, no pudo, bueno, en este caso es muy extraño, ¿no? Porque lo que se ofrece en garantía no es para resarcir a Shylock monetariamente de alguna manera por la pérdida que está teniendo, sino que es la libra de carne que lo único que va a alimentar, como decía por aquí, es su sed de venganza, es lo único que va a alimentar, pero financieramente no va a recuperar nada de los 3.000 ducados. Ha habido casos recientes, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, que fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y en otros países. Las garantías, ese fue un caso, por hablar en tiempos modernos, de otra situación en la que las garantías, a veces los préstamos tienen garantías, pero las garantías pueden ser no suficientes, pueden ser insuficientes para cubrir el préstamo, ¿no? Entonces, ese es un caso clásico reciente. Lo que pasa es que fue una crisis gigantesca, son billones de dólares los que se perdieron en esa crisis. Para repasar brevemente, se habían entregado una gran cantidad de préstamos en forma de hipoteca en Estados Unidos, en particular los subprime, que eran hipotecas de alto riesgo, relativamente alto riesgo, que eran para personas de bajos ingresos en algunos casos, o que se habían comprometido mucho más allá de lo que sus posibilidades económicas podían hacer prever que podían financiar ese préstamo. En todo caso, se financiaron unas viviendas, los precios de las viviendas fueron subiendo, bueno, entonces el valor de las garantías iba subiendo, entonces todos éramos felices, pero en algún momento los precios, hacia 2006, 2007, los precios de las viviendas empezaron a bajar y entonces llegó un momento que la gente debía más que lo que valía la casa en la que estaba viviendo. Eso pasó en España también, en algunos países de Europa, una crisis terrible, ¿no? Millones de familias debían más de lo que valía la casa en la que estaban. Entonces realmente era un poco, tú decías, bueno, ¿para qué estoy pagando este préstamo si debo
debo 100.000, pero la casa en la que estoy vale ahora 70.000, ¿para qué voy a estar pagando este préstamo? Entonces, y otros perdieron su trabajo por producto de que, bueno, empezaron a caer los inmuebles, se vino una crisis financiera muy grande, se habían entregado una cantidad de préstamos con estas hipotecas que pasaron a ser unas hipotecas basuras, pues, porque las garantías que estaban detrás de esas hipotecas empezaron a bajar de valor. En el sentido de que, bueno, si tú tenías una casa que valía 100.000 garantizando un préstamo de X cantidad, de lo que sea, de 80.000, si la propiedad baja a 70.000, a 50.000, ya no puedes cubrir el préstamo. Si eso pasa con unas pocas casas, bueno, no es un problema financiero, pues, pero el tema es que esto se volvió sistémico. Hubo millones de familias afectadas por esto y esto eventualmente llevó a la quiebra de muchos bancos. Entonces, bueno, empezó el cierre mucha gente tuvo que salirse de las viviendas, luego se pusieron en venta, eso hizo bajar más los precios de las viviendas al aumentar la oferta de viviendas en el mercado y bueno, se produjo aquel desplome que ustedes recordarán del mercado inmobiliario nunca antes visto. No ha habido otro desde entonces las viviendas han subido bastante, más bien de una manera preocupante en muchos países. Pero bueno, cayó el número aumentó la oferta de viviendas, bajaron los precios de las viviendas más, no llegaron los pagos de los mortgage, o sea, de las hipotecas, cayeron el valor de los activos que estaban respaldados por esas hipotecas, hubo pérdidas bancarias, el capital de los bancos bajó, los bancos restringieron los préstamos, porque un banco que estaba en una situación difícil restringe los préstamos y al final pues se causó la gran recesión, lo que se llamó la gran recesión 2008-2009, que tuvo múltiples causas, pero una de ellas muy importante fue que los préstamos se entregaron con unas garantías que no valían lo que se pensaba que valían, o por lo menos no lo valieron en un escenario muy malo que se dio y que algunos pocos previeron, pero que la mayoría no consideró y que bueno, terminó siendo terrible para la economía. Entonces, bueno, Alejandro, no sé si tienes unas palabras finales, también yo tengo algunos comentarios finales, no sé si tú quieres hacerlos, si quieres hacerlos o yo hago los míos ya. Y nos vamos brevemente a terminar la obra. Sí. Todos terminan felices, como hemos dicho, menos el pobre Shylock. Y bueno, todos se retiran a este lugar maravilloso donde vive Porcia, que es el famoso Belmont. Ella se va con su esposo, se va Nerissa con su esposo Lorenzo, y allá los está esperando la hija del judío, Jessica, que como decía Urbio al principio, se había ido con un cristiano, había huido, se había llevado buena parte del dinero en efectivo de Shylock, se había robado además un anillo del padre, un anillo que le había regalado su esposa, madre de ella, y que una muestra de desprecio absoluto por las tradiciones, ella va a cambiar ese anillo por un mono, como de burlarse de un pasado que ella quiere dejar atrás. Se van a Belmont y me parece aquí de nuevo el tema humorístico, ya este es un happy ending, ya se acabó todo el lado oscuro de la obra, y es que Porcia, al casarse con Bassanio, le había regalado un anillo y le dijo, no pierdas este anillo porque este anillo pues la prueba de nuestro amor y si algún día tú lo pierdes, pues ya esto se terminó. Y Nerissa había hecho lo mismo con su novio, con su esposo. Si pierdes este anillo, pues pasará igual. Pero en este juego de picardías, Porcia, disfrazada de abogado, obliga casi a Bassanio que le dé el anillo. Ella no quiere ningún pago, él lo que quiere es ese anillo. Y él le dice que no puede, que se lo dio su esposa, que es una prueba de amor, que es muy difícil. Y bueno, ahí él se voltea y se va. Y Antonio le pide que le dé el anillo a este abogado. Entonces Bassanio va, le entrega el anillo, te lo manda Bassanio, va un amigo y se lo da. Lo mismo hace la chica, y entrega el anillo al asistente, que es ella misma. Porcia se está pidiendo el anillo para ella misma, en este juego de transvestismo que son. Cuando regresan a la casa, cuando todo el mundo es feliz, entonces llega, como bien puede suceder, Porcia le dice al marido y al anillo, el anillo. Sigue el anillo, te digo un anillo, te digo, un anillo.
Entonces le dice, fue que tuvo cárcel el abogado. Entonces se molesta muchísimo ella, y le dice, imagínate, si ni siquiera hemos ido a la cama, y ya tú me mientes, me has engañado, un matrimonio que no se ha consumado, y le advierte, bueno, si yo un día me encuentro con ese abogado, me acuesto con él, porque con él tú me fuiste, me mentiste, el pobre Bassano se vuelve como loco, porque uno sabe que él no podía hacer otra cosa sino regalar el anillo al abogado que es Porcia. Lo mismo con esta niña. Por supuesto, un happy ending, llega Porcia, le dice, no, no te preocupes, era para probarte, yo soy, aquí está el anillo, tú eres el abogado, sí, el abogado, ¿verdad? Y bueno, y termina más o menos no, termina todo bien. Sin embargo, hay un pequeño detalle que se muestra aquí, y es que la pareja de Porcia y Bassanio aparecen al lado de Nerissa y Graciano, y así termina la obra. Sin embargo, dejan de lado a la hija del judío que abandonó a su padre y se fue con este caballero un poco dijo llamado Lorenzo, y se tienen que contentar, no va a participar en las fiestas de matrimonio, sino se tiene que contentar con una parte de la fortuna de Shylock que se la dejan a ella y a su esposo. Es decir, hasta allí los discriminan. Ella terminará convirtiéndose al cristianismo, pero no participa de la reunión formal de los 4 cristianos. Ahí a Shakespeare se le desliza es un poco de esa desconsideración con esta chica Jessica, hija de Shiloh, como que sin ella reclamaran la actitud del padre. Y así termina de una manera muy divertida, con grandes chistes, con grandes bailes, porque la música formaba parte integral del drama shakespeariano, había música, baile, es una comedia extraordinaria, con esas situaciones dramáticas que nosotros en el siglo XX hemos subrayado después de las persecuciones a los hebreos durante la Segunda Guerra Mundial. La lectura del Mercader de Venecia se ha hecho, ha subrayado, ha insistido más en el tratamiento de Shylock que en el otro, que era el que más le interesaba probablemente a Shakespeare, que es el de la comedia feliz. Bueno, yo les agradezco a todos los que asistieron a esta sesión, seminario de la cátedra de Liesa, Cultura y Finanza, o Cultura y Gerencia. Ahora, para terminar, el profesor Rubio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Estamos ya terminando. Yo que tenía algunos comentarios finales que quería hacer por aquí. Y, bueno, algunos comentarios, ¿no? Yo revisando la obra y tal, me fijé en una noticia, bueno, que hace apenas 6 años, 2016, se cumplieron 500 años del gueto de Venecia, que era donde se supone que vivía Shylock. Y para la ocasión, pues en Venecia hicieron un montaje muy grande con muchos actores venidos de todo el mundo de la obra del Mercader de Venecia, ya en la misma Venecia, ¿no? Para conmemorar esos 500 años del gueto de Venecia. Esto, pues, aquí hay una cantidad de restricciones financieras que hemos ido comentando, las que consideramos más importantes, y bueno, siempre queda aquí la pregunta, una de las preguntas que queda, ¿cuál debe ser la tasa de interés de un préstamo? ¿Qué puede ofrecerse como garantía de un préstamo? Hay otro temita que es el de las estafas, que lo traigo a colación porque, bueno, todo el tiempo uno ve ofertas por ahí engañosas en internet y tal, financieras y de otro tipo, ¿no? Pero las estafas han existido siempre. Y aquí hay un autor, Murray, bueno, no sé si está siendo muy severo con Bassanio, pero Alejandro nos puede comentar, pero él considera que, bueno, él dijo esto, por ejemplo, Bassanio, que fue el que le iba a pedir la mano a Porcia, como ustedes saben, que se quería casar con Porcia. Bassanio es un problema para mí, no me gusta, dice, y al mismo tiempo es encantador, es un verdadero estafador. Sabes que no es un buen tipo y al mismo tiempo apuestas por él porque es muy bueno en lo suyo y es muy atractivo. Entonces, en esta visión de Bassanio como un estafador, que a lo mejor no sé si Alejandro está de acuerdo, a lo mejor es muy severa, pero o en la primera parte de la obra se le veía así, luego él mostró otros aspectos más adelante, porque como bien mencionó Alejandro, los personajes de Shakespeare son ambiguos, ¿no? En muchos casos, uno no puede decir que alguien es exactamente como parece que es,
porque tiene una cantidad de matices, pero bueno, traigo a colación esto porque uno ve estafas todo el tiempo que tienen estos ingredientes, pues es alguien encantador, el estafador es alguien encantador, que te hace pensar que sabe mucho de lo que te está ofreciendo, o las rentabilidades que te ofrece. Claro, uno sabe como financiero que si alguien te dice, mira, vas a ganar seguro 20% en dólares al año, o sea, son unas cifras que no tienen sentido, pero la gente cae en eso, ¿no? La gente cae en las estafas de rendimientos fabulosos, esquemas piramidales, y siempre te dicen, no, es que esto es un negocio nuevo, que nosotros somos los primeros y por eso tenemos una rentabilidad altísima, invierte con nosotros rápido porque luego va a venir otra gente, entonces ya no va a ser tan rentable, vamos a aprovechar, necesitamos capital. Bueno, te lo ponen muy bonito, ¿no? Porque el buen estafador es alguien encantador y que sabe encantar a las personas o engañarlas y caen por inocentes, ¿no? Entonces, ese es un tema de hace 400 años, de hace muchos más años, seguro, y un tema de hoy en día. Y la gente sigue cayendo por inocentes, lamentablemente, ¿no? Porque hay gente que pierde muchas veces todos sus ahorros en una promesa falsa y que había algunos detalles por ahí que si uno escudriñaba un poquito o si trataba de usar el sentido común, debía ver. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente es mentira, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, quería cerrar con eso. No sé si, bueno, agradecer muchísimo a Econoinvest una vez más por patrocinar estos seminarios y a Liesa, por supuesto, que lo estamos haciendo desde Liesa. Próximamente vamos a tener otros seminarios de literatura y gerencia o de las artes y gerencia similares a este. Pues se comentará algún libro. Estamos viendo varios libros y varias posibilidades y van a participar otros profesores de Liesa también. O de otras universidades en estos seminarios. Entonces, bueno, estén pendientes de las comunicaciones de IESA para estos nuevos seminarios que vamos a estar anunciando en las próximas semanas. Y a lo largo del año esperamos hacer varios más. Unas palabras más, Alejandro, no sé si tienes. Bueno, sí, ¿no? Como tú estoy muy agradecido por esta actividad que le veo un gran futuro, de este intercambio y de esta alimentación mutua entre economía y cultura, que al fin y al cabo han determinado buena parte de lo que somos. Buenas tardes y gracias. Buenos mediodías para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por los comentarios que escribieron en YouTube. Ahí tratamos de responder. Y bueno, entonces estén pendientes para futuras ediciones de este seminario. Entonces, bueno, que tengan buenas tardes aquí en Venezuela y en América Latina. Buenas noches casi en Europa, ¿no? Pronto. Y en otras partes.